Saludos amables televidentes, estamos en el programa Escritorio, un poco lluvioso en el día de este viernes, el último día de la semana laboral. Hoy como cada viernes con el doctor Samuel Encarnación. Saludos Samuel, ¿cómo estás? Hola Adonis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ha llovido bastante. Ha llovido bastante. Wow, pero mucha lluvia. Así mismo. Yo no esperaba eso, que iba a llover tanto. Sí, así mismo. Y desde que llueve se pone el tránsito insoportable también. Sí. Como que se congestiona más. Se congestiona más, pero siempre la lluvia es bienvenida. Claro. Y más cuando hace tanto calor. Tanto calor, ha hecho mucho calor, demasiada humedad, mucho calor, Es todo verdad, eso. mucho calor. Samuel, y ya estamos en vía de un cambio de gobierno, a menos de 48 horas. Correctamente. Tendremos ya un nuevo gobierno que encabezará el licenciado, el economista Luis Abinader Corona. Correcto. Termina la era de Danilo Medina de 8 años. Él pronunció un discurso tremendo en el día en la noche de este jueves, desde Neiva. Estaba inaugurando allí el Hospital San Bartolomé de Neiva. Déjame decirte que Neiva nunca había tenido hospital. Y yo te lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué te lo digo? Porque una vez yo estaba pasando un fin de semana, de un día para otro, con la familia Pineda, con la familia de Melton Pineda. Correcto. Y entonces a mí me dio una amebiasis, ¿es que se llama? Amebiasis. Exacto. Yo no sabía lo que era la primera vez que me daba, porque yo me di, como dicen en el campo, una hartura de agua del yaqui. Wow. Y eso me produjo eso. Es un peligro. Sí, así es. Entonces me llevaron a un cosito pequeño que parecía un hospital y le dijeron, no, hay que llevárselo para la capital porque ese hombre se está muriendo. Al final llegué aquí, me llevaron, mi esposa me llevó al centro médico dominicano y ahí me detectaron que era una amebiasis que tenía. La primera vez que Neiva tiene hospital San Bartolomé. Esa es la realidad, hay que decirlo. Sí. Sin embargo, se está debatiendo ahora mismo, Samuel, una situación, y es que el presidente Danilo Medina ha decidido no asistir, eso no, porque hay como una confusión, no asistir a la toma de posesión. Sí, él va a estar en el despacho del presidente del Senado, que en este caso es el presidente de la Asamblea Nacional, y ahí le va a entregar la banda presidencial al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente electo Luis Abinader. Ahora, es lo que no va a escuchar el discurso de Abinader ahí sentado, como es tradición, podríamos decir. Correcto. Entonces hay un debate con relación a eso. Y yo no sé lo que tú piensas como abogado, si eso es legal, si no es legal, no sé. Eso realmente es un asunto protocolar. Nada tiene que ver con lo legal. No, nada tiene que ver con lo legal. Y es una tradición que tú sabes que nosotros tenemos una tradición democrática después de la caída de Trujillo. Uh-huh. O sea que posterior a las primeras elecciones democráticas que se hicieron fueron las de Juan Bosch. Juan Bosch, 1962. Correcto. Correcto, el 20 de diciembre de 1962. Fíjate que en esa época el país estaba en una situación muy convulsa, porque después de la muerte de Trujillo, después de que mataron a Trujillo, que para mí no fue ningún ajusticiamiento, nunca voy a decir eso. Yo nunca lo digo. No, lo mataron simplemente. Entonces, y un también asesinato. Fue un asesinato. Yo siempre he tenido esa teoría que fue un asesinato. Y lo digo yo también. En virtud de la ley. No tengo miedo de decirlo. No. Porque aquí lo que hay perdón que te interrumpa, Samuel, sí. Aquí lo que hay un grupo de antitrujillistas de pacotilla. Que los días del 30 de mayo, que por cierto ya no lo celebran, ya no conmemoran. No lo recuerdan. No, ya lo que se van es a beber romo allí. Sí. Hombres y mujeres, tú lo ves borracho ahí, un bajo a romo del diablo que hay ahí. Sí. Ahí en la 30 de marzo, donde está 30 de mayo. 30 de mayo, perdón, me equivoqué. Tienes razón, en la 30 de mayo. Sí. Los que van es a beber romo, todito. Y a cherchar y a joder y vámonos para tal sitio a beber, no, y mira que allí los hombres, tú ves esos hombres de Trujillito. No, porque mira, en tal sitio hay unas mujeres buenísimas, vamos para allá. Eso es lo que están hablando, ese grupo viejo. Ese monumento lo hizo Silvano Lora.
Silvano Lora. Silvano Lora. Lo diseñó, por lo menos. No, yo creo que lo terminó, él lo hizo. Ah, él estaba vivo cuando eso. Sí, sí, bueno, claro, él estaba bien. Claro. Él fue que lo terminó. Sí, así es. Pero sí, aquí hay una... Pero los más antitrujillistas, ¿tú sabes cuáles fueron? Ajá. Los que se robaron todo lo de Trujillo. Eso era lo más rabioso antitrujillista. Sí, O sea, así es. Porque realmente... Y se sirvieron con la cuchara grande. Con la cuchara grande, claro, porque inmediatamente tú difamas al que tú le haces un daño, ya tú estás un poco impune contra eso. Incluyendo a Camaño. Camaño ese del 73 y de la guerra del Francis, 65. Francis Camaño. Sí, el papá también. El papá era... Sí, no, Que sí, por cierto, ahora hay un tipo que para mí no es más que un delincuente, perdona que te interrumpa, que para mí no es más que un delincuente, me refiero a Claudio Camaño, hijo de Claudio Camaño Grullón, que para mí no es más que un delincuente y debería estar preso. Intentó asesinar al presidente Danilo Medina, tirándole una bomba, mientras él inauguraba la terminal de autobuses de Santo Domingo Oriental, ahí en la zona este de la capital. Una terminal que incluso le va a dar más empleos a los municipios de ahí que el propio ayuntamiento. Más de 2.000 personas, 500 empleos directos y más de 1.500 empleos indirectos va a producir esa terminal ahí. Sí. Entonces, ese señor le tiró una bomba al presidente, 2 bombas. Entonces se ve a él tirándole, tanto los videos como en las fotos que hay, que han estado rodando. Entonces, ¿qué sucede con eso? Yo comentaba en días atrás, ¿qué tú crees que le hubiera pasado a un tipo así si intenta tirar una bomba donde está el presidente de los Estados Unidos? No sale vivo de ahí. El servicio secreto lo hubiera inmediatamente asesinado a balazo. Claro. Seguido insofacto. Eso debió hacer la seguridad del presidente Danilo Medina. Por eso yo no quiero saber de la democracia y por eso me confieso, la vida entera, el que me conoce sabe que así, me confieso ser un admirador de Trujillo. Yo, la vida entera he sido así. Pero seguimos con el tema de la toma de posesión. Correcto. Como te decía, en esa ocasión, de 1961, el discurso que asumió Juan Bosch fue un discurso completamente conciliador. Exacto. Aunque ahí fue que surgió la frase esa, borró y cuenta nueva. Ajá. Donde había demasiados rencores en el país y realmente lo que él pensaba era que quería gobernar en un clima de paz. Sí. Aunque eso se frustró 7 meses después. Sí. Luego vino la época de Balaguer, que duró desde el 66 hasta el 78. Correcto. O sea, hubo un tiempo completamente convulso entre el gobierno de Juan Bosch, el gobierno frustrado de Juan Bosch, y hasta el 66. La guerra de la revolución del 65, varios cambios. Sí, el triunvirato, exacto, todo eso. Y luego vino García Godoy, que creo que le entregó a Balaguer. Exacto, así me equivoco. Así fue. Si mal no recuerdo. Correcto. Entonces, esos 12 años también fue una época donde no hubo la libertad pública, eso no existía. Las instituciones no existían. Aquí tú sabes que en esa época el militarismo era lo que predominaba, la persecución a los jóvenes que eran... En el 66 al 78. Al 78. O sea, estamos hablando de etapas, ¿no? Entonces viene luego 78 los gobiernos del PRD. Al 82. Al 82. 8 correctamente, 2 periodos. Al 86, perdón, al 86, del 78 al 86. Correcto, es cierto, 8 años. Entonces, pero esa época, ¿qué es lo nuevo con el gobierno de Guzmán? Que hay una apertura, hay libertad pública, hay libertad de expresión, los presos que estaban exiliados los trajeron. Sí, los presos políticos los soltaron, los liberaron, y los exiliados regresaron. Sí. Entonces... Con la ley de amnistía. Correcto. Luego viene el gobierno de Jorge Blanco, que fue económicamente desastroso.
Bueno, ahí ya vamos... Ella firma con el Fondo Monetario Internacional. Sí, tú sabes que hubo una crisis muy seria aquí en el país. Entonces ya vamos con varias etapas. Sí, entonces la etapa realmente democrática es con el gobierno, los gobiernos del PRD. Pero no había una más que otra cosa, era la conquista sociales, o sea, política, es decir, la libertad pública y ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno de Jorge Blanco, que fue económicamente desastroso, ahí no había digamos, una mística de Estado ni nada, o sea, no era tan previsible, no era tan ostensible, mejor dicho. Y el transporte público, eso sí hubo cierto desarrollo en eso. Te recuerdas de la guagua en la ciudad, etcétera, en la capital, por lo menos, y en Santiago. Pero llega de nuevo el gobierno de Balaguer en el 86. Y ahí es donde se forma realmente, podemos decir, un discurso democrático a nivel, mira qué paradoja, sí. O sea, un discurso democrático a nivel del Estado. O sea, una visión que él plantea en ese discurso. Primeramente, o sea, todo eso lo estoy diciendo por lo que va a pasar, lo que uno prevé que puede pasar el domingo, por la pregunta que me hiciste. En esa toma de posesión, él hizo un discurso aún más conciliador que el de Juan Bosch. O sea, él llamó a todos los entes políticos, a toda la clase política, la llamó a ayudarlo a gobernar y pidió 2 años de tregua para poder gobernar. Y dijo que no iba a perseguir a nadie. Claro, a los pocos meses metió preso a Jorge Blanco. Y a Narcisazo lo desapareció. A Jorge Blanco no lo desapareció porque no pudo. Pero realmente. Narcisazo fue en el segundo cuatrienio. Sí, ya en los años 90. En los 90, correcto. 92, pero 91 por ahí. Sí, pero te digo que él hizo, ahí fue donde por primera vez se menciona lo que hablamos el otro día sobre una asociación ciudadana para ir contra la corrupción. Que realmente no pasó así. Mira, ahí yo estaba mirando el discurso y siempre que puedo, a mí me gusta mucho ver a Balaguer. A mí me gusta mucho la retórica de él, realmente, aunque yo no esté de acuerdo, pero siempre la considero elegante. Sí, así es. Ahí es donde yo escuché una vez una entrevista que le hicieron a Toy de Camps, que él le había dicho a Toy de Camps que él se había arrepentido de lo que le pasó a Jorge Blanco, de lo que sucedió. Así es. Sí, pero para mí no es cierto, porque es que tú analizas el discurso completamente, tú ves palabra por palabra, y tú sabes ya que había algo premeditado. Sí, de meterlo además, Balaguer era muy rencorista, Balaguer también. Y Balaguer tenía el estilo de enfermera, que te pasa el pañito el algodoncito y te mete la aguja. O sea, sí. Realmente él no avisaba nada, ni se molestaba, ni se nada. Ni se inmutaba. Él no se inmutaba, él no externaba nada. Verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se plantea el asunto de eso. Y dice, para que tú veas este asunto, dice él en ese discurso que toda cuestión que no va a aceptar en su gobierno, que no va a tolerar corrupción en su gobierno, y que le iba a dejar a la justicia cualquier decisión a nivel de persecución judicial. O sea, que no se iba a meter en eso. Sí. Bien. Y sí se metió. Aparentemente no se metió, pero recuerda, ¿quién era José María Severino? Severino. El juez que, por cierto, cumplió años en estos días, no sé si de muerto. Debe haber él murió ya. Sí, él murió. Sí. Pero fíjate, o sea, te digo que no se metía en eso, pero te digo quién era él. Que te voy a decir lo siguiente. Era un guardia, ¿no? Era un teniente retirado. Correcto. Antes para que no se me vaya la idea, me decía un amigo mío en estos días que me vio hablando de Severino aquí en el programa. Me dice, bueno, Severino cumple años mañana o hoy, que creo que era ese día que cumplía años. Después yo lo vi en los periódicos. Y me decía, digo yo, hablando ahí, digo yo, pero Severino murió pobre, que tuvieron que enterrar. Dice, no, deja todo eso con los cueros, los cuartos que Balaguer le dio. Severino era muy cuerero y bebía demasiado. Y lo gastó con los cueros ahí. Dice, tú en la Duarte había un restaurante que se llamaba Roxy, llegando a la Mella por ahí. Tú ibas a encontrar a Severino ahí. Desde los viernes después de las 12
hasta el domingo había que sacarlo de ahí, ese moreno cenizo ya, había que sacarlo de ahí con humo del diablo. Y no tan cenizo porque él tenía la cara como grasosa. Sí, grasosa. Entonces, dice, yo di para sacarlo de ahí, porque ¿qué va a hacer con uno con un maldito muerto ahí en la paz de la salud? Digo yo, ay, Padre Celestial. Dice, sí, hubo que dar cuarto para sacarlo de ahí. Pero fíjate en algo. Ajá. Fíjate algo. La primera experiencia que yo tuve en el ejercicio fue con Severino. Ajá. Sí, bueno, déjame decirte esto. Yo conocí dos personajes históricos en esa época, que fue al doctor Leonel Fernández, sí, y a Severino. O sea, yo era en la universidad, le ponía a uno práctica forense. O sea, los estudiantes con el código anterior, todo el código viejo, podíamos subir a estrado y llevar casos, defender casos. Claro, eran casos de gente pobre, casos simples. Sí, sí. Y había uno de esos casos en los que eran dos jovencitos que habían atracado un puesto de carbón. De carbón. Se robaron, creo que fue 500 o 400 pesos. Y creo que 2 sacos de carbón o algo así. Ajá. Ese fue el atraco, eso fue el fruto del atraco. ¿Y tú sabes cuántos años le metió Severino, lo condenó a los muchachos? ¿Cuál? A unos 20 años, a otros 5 años. Era un abusador. Mira, ahí se formó yo recuerdo perfectamente ese caso. Fue muy dramático porque fue ya entrada a la noche, que fue uno de los últimos roles, de los últimos turnos. Y uno de los muchachos agarró un guardia, la M16 del guardia, se la puso en el pecho y comenzó a gritarle, pero no, tú sabes que no tenían peine dentro. No. Él se quería matar ahí. Y él dijo, pero estos ladrones cuando lo condenan se ponen malos, se ponen locos. El único delincuente era Severino, de seguro. Era realmente un abusador. Severino era de severo, le quedaba bien el nombre. Sí, pero él no era juez, él era un hombre tosco realmente. Sí. Yo lo conocí y me tocó varias veces con él casos. Y otro era que el doctor Leonel Fernández era que nos daba los expedientes y subía a veces con nosotros. O sea, él era abogado de oficio. De la segunda, en otras cámaras. Que lo nombró Jorge Blanco, ¿tú lo sabías? No sabía. Sí, Jorge Blanco fue que lo nombró abogado de oficio. Oye, no sabía. Para que tú lo sepas. Sí, la historia hay que estudiarla muy bien. Hay que estudiarla muy bien. Entonces, en realidad, uno ve el cambio de la gente. O sea, que uno es testigo del cambio tan drástico así, un cambio social, un impulso tan grande. Sí, tú dices, oye, pero ¿cómo fue? Porque yo he visto mucha gente que ha trabajado mucho y no consigue tanto dinero así. O sea, siendo profesor de la UAS y siendo abogado de oficio y llevando el periódico Vanguardia del Pueblo. Pero él dice que no tiene dinero, porque él le dijo que sus viajes al exterior se los pagan amigos de él, que él le dio favores cuando estaba en la presidencia de la República. Sí. O sea, también es un descaro. Pero se sabe porque tú nada más tienes que pasar por ahí por la Máximo Gómez, César Nicolás Penson, esa zona, y ya tú sabes que, y ve la Fundación Global, Funglode. Funglode, sí. Pero nada, eso son ya cosas de otro... Con perdón que te interrumpa, tú sabes que yo fui a una actividad de la Fundación Global, donde el charlista principal era José María Aznar. Sí. Y José María Aznar se queda mirando hacia arriba del techo y todo, y le dice él a Leonel, presidente Fernández, yo lo felicito por esta fundación. Si yo tuviera en España una fundación como esta, yo estuviera preso. Pero mira. Yo estuviera preso, me dijo. Pero que eso es demasiado. Eso es mucho con demasiado, como dicen. Sí, así es. Se hizo un silencio sepulcral. Sí, y claro. Leonel hizo una mueca de sonrisa cuando él dijo eso. Pues, quizás José María lo dijo sin ningún ánimo de dañar. Sí. Pero dijo lo que pensó. Dijo lo que pensó. Lo dijo. Exactamente. Él lo dijo porque lo había pensado ya. Entonces, sí, así es. Entonces, bueno, seguimos con la toma de posesión. Vamos a ver. Estamos donde va con Balaguer. Con Balaguer, sí. Él hizo la toma de posesión en esa época que asistió Jorge Blanco a la toma. Sí, Jorge Blanco, tú te quedas mirando el video y parece que a Jorge Blanco le va a dar una tortícolis. Porque Jorge Blanco nunca, yo lo vi completo, cada vez que hacían la toma amplia, yo veía
que Jorge Blanco no miraba para otra parte. Y yo creo que él lo que estaba era ocultando una vergüenza, porque él sabía lo que le iba a pasar. No, yo creo que lo que estaba era admirando a este hombre, ya un hombre viejo, supongo yo, un hombre ya viejo como Balaguer, Pero entonces no estaba que tan no viejo. veía. No, en esa época él veía algo. Él veía bulto. No fue en esa época que dijo que él no iba al Palacio de la Sí, pero él decía que veía bulto, que no veía, no distinguía Y bien un las día cosas. dijo que él un día veía del ojo derecho veía blanco y del izquierdo veía negro. Sí. Algo así. Y después se puso totalmente ciego. Sí. Pero te digo que ahí él esbozó completamente sus intenciones de gobierno y ahí fue donde desmitificó completamente, mejor dicho, quitó todo el miedo que había de que él iba a perseguir a la gente, o sea, nombró jóvenes. Sí, así O sea, es. todo el personal, el Estado entero, el gabinete completo estaba integrado por jóvenes. Así es. Y, en fin, hubo una mística total de Estado en esa época. Pero lo que te quiero decir con todo eso es que se va marcando épocas. Ahí fue donde se comenzó la lucha contra la corrupción. Entonces, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, mi impresión personal, esa vez yo me había recién graduado de la universidad. Yo tenía 20 y pico de años, 20 y poco, 23 años por ahí, menos de 24. Y yo trabajaba, yo tenía relaciones con el muelle de Jaina. Mi abuelo, yo administraba un camión que tenía mi abuelo. Y en fin, me envolví en la actividad de transporte de cargas. Bueno, ahí se formó un sindicato. En esa época, yo no sé si tú recuerdas, que había conflicto entre los transportistas de carga, el Fenatrado, los furgoneros. Yo no sé si tú recuerdas que se armaba mucho lío en la calle, eso se entraban a tiros, se chocaban camiones. Bueno, en esa época quien dirigía Fenatrado era Diógenes Castillo. Diógenes Castillo. Sí. Que después vino Blas Peralta. Sí, a lo mucho tiempo. Sí. Bueno, Blas Peralta lo sustituyó a él. Se lo sustituyó, pero digamos hace relativamente poco. Claro. Lo que te quiero, en esa época, ¿qué sucede? No había libertad de trabajar en el muelle, porque el monopolio, ahí fue donde vino el problema del monopolio, del transporte de carga, y los pequeños transportistas no podían trabajar si no estaban supeditados a Fenatrado. Así es. La Asociación de Medios, de medio y prensa escrita, creo que se llamaba, no podían sacar el papel de los periódicos del muelle, si no era a través de un camión de Fenatrado. O sea, la Sociedad Dominicana de Prensa. De prensa escrita. De prensa. Pero esa época tenía la palabra escrita en esa época. O sea, porque tenía que ver con el papel. Sí, era medio y prensa escrita. Algo así. Sí, o sea, el problema venía era por el papel. O sea, no podían sacar el papel. O Asociación de Dueños de Prensa. De medio y prensa escrita. Algo así, sí. Eso ya debe haber desaparecido. Sí. El hecho es que nosotros, hay un hombre, no tan joven en esa época, que se atrevió a formar un sindicato. Formó su sindicato, aparte de Fenatrado y todo eso. Era un enano. Comenzaron ellos a romper camiones, de nuevo. Cuando tú ibas por la George Washington, venía un camión, se te ponía adelante. Tú ibas en tu camión, se te ponía un camión adelante. Tú tenías que reducir la velocidad. Cuando tú reducías la velocidad, o sea, uno adelante y otro atrás. Cuando tú reducías la velocidad, el de adelante avanzaba y el de atrás cruzaba y con la cola, era una cola larguísima, te daba que muchos camiones incluso cayeron casi en el mar. En el mar. Sí, salieron fotos y todo eso en los periódicos. Sí. Entonces, en fin, se formó un escándalo grandísimo. Nosotros le pusimos querella a Fenatrado y todo eso. Y a Diógenes Castillo y todo eso. ¿Y qué pasa? Diógenes Castillo y Durán Fajardo, que era el fiscal del distrito, eran cuñados. Creo que era que Diógenes Castillo estaba casado con la hermana de Durán Fajardo. Con la hermana de Durán Fajardo. Y ya tú sabes lo que se formó ahí. O sea, un tranque. Esto te lo estoy diciendo porque la gente cree que la corrupción está envuelta en el Estado entero. No es así. Ningún gobierno es totalmente corrupto. Hay corrupción. Y ese era un tipo de corrupción. Entonces,
Cuando yo recuerdo, él mismo me lo dijo, Yudrán Fardo, usted es un niño, usted está haciendo todo ese tipo de cosas porque usted es un niño. O sea, se está atreviendo demasiado. Sí. Pero ahí había... Sin experiencia. Exacto, porque dime, ¿cómo tú te vas a enfrentar a un monstruo así? Tú tienes que estar medio loco, demasiado joven. Claro, así es. Sí. Entonces, y más en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy adelante. En esa época tú tenías, para tú conseguir una fianza, tenías que firmarte el fiscal directamente. Entonces había un grupo de abogados esperando que le firmen la fianza, pero atrás habían confundido muchos periodistas, que la gente no sabía si eran abogados, podían ser abogados también, porque estaban vestidos, bien vestidos, sí. Pero era observando, y nosotros estábamos provocando que él me metiera preso. Esa era la provocación para formar el escándalo mayor, porque sabíamos que había una dificultad ahí grande. Claro, yo estaba poniéndome como carnada y otros dos más. O sea, es verdad, en esa época ese tipo de cosas uno lo hacía. Pero no era solamente eso, era que cuando yo estaba subiendo en los camiones se armaban unos tiros, era tiro limpio, camión, era una locura realmente. Entonces me dijo ya nosotros lo habíamos denunciado en el Gordo de la Semana. La situación que había. Freddy Veragoico me preguntó qué era lo que pasaba. Yo le dije, mira, lo que pasa es esto y esto y esto. Le expliqué la situación, la relación que había. Y él dijo que él se iba a valer de un artículo del Código Penal y lo voy a meter preso. Entonces los periodistas me dijeron, déjalo, síguelo puyando para que te meta preso. Entonces yo le dije, atrévase. Usted tiene aquí todo el poder, pero atrévase. Yo sé que usted no se atreve a hacerlo. El fin fue que nosotros lo que queríamos era que nos apoderaran un tribunal. Y él hizo así, se lo voy a apoderar el tribunal. Pero lo firmó y se apoderó el tribunal. Comenzamos después con mucha dificultad. Pero te termino la cosa, que teníamos dificultad en la justicia. ¿Y qué pasó? Un día en la mañana yo me levanto, abro el periódico y hay un decreto del presidente eliminando el monopolio. O sea, de Balaguer. Eliminando el monopolio. Exacto. Y apoderando a las Fuerzas Armadas, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional, a todas las instituciones del Estado para que haga respetar ese decreto. ¿Quién era Fenatrado en esa época? Eran reformistas y eran también los asesores de transporte del gobierno. O sea, eran... Diones Castillo agarraba a un general y los galones se lo hacía, ¡a respetar eso! Que le hablaba así. O sea, él estaba por encima de cualquiera que tuviera poder. ¿La Peralta se creía eso también? Sí, porque eso era una escuela. Sí. Eso era una escuela de estilo Hoffa, de Jimmy Hoffa. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te quiero decir es que él dijo en el discurso, yo no voy a tolerar ni siquiera de mis amigos ningún acto de corrupción en mi gobierno. Eso lo dijo en el 86 y lo cumplió. Y eso se resolvió. O sea, ya a partir de ahí no hubo. Eso está en la historia un día se recogerá, no sé, sí, de la historia del monopolio. O sea, cómo se eliminó el monopolio, porque realmente existía. Pero eliminó ese monopolio, porque aquí había más monopolios. Por ejemplo, el monopolio de la comunicación estaba en pie. Sí, no, claro. Pero no, el monopolio en el transporte de carga, eso desapareció. Se eliminó. Pero el monopolio de las líneas de las empresas, de la compañía de comunicación, se eliminó también porque intervinieron más compañías. Sí, pero exacto, pero después a lo mucho tiempo. Cuando llegó Tricón. Ese fue un caso de corrupción que se eliminó. ¿Pero por qué? Primeramente, la prensa tiene siempre que ver. O sea, la prensa bien intencionada, no la prensa pagada, porque en ese tiempo nadie tenía dinero para pagarle a nadie. O sea, la prensa participó. Claro, la prensa estaba afectada por el asunto de la asociación de medios, sí, de prensa escrita. De la sociedad de medios. Exacto, por eso estaba afectada. Entonces, eso ayudó bastante. O sea, hubo respaldo, porque antes de eso, antes de que se diera a conocer la situación que estábamos pasando, esos transportistas, yo hablé con un periodista y que estábamos juntos en un cineclub de aquí. Yo hablé con él y le dije la situación que estaba pasando. Me dijo, hay demasiado interés ahí, yo no me meto en eso. O sea, nadie realmente, si no era así, eso no se iba a resolver. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Luego,
es un tipo de corrupción. Porque la gente cree que corrupción es nada más de un político. La corrupción es un grupo. O sea, para que la corrupción se funcione, tiene que ser, eso es una asociación. Eso no es una sola persona que hace eso. Eso tiene que ser un entramado completamente, claro, para que la corrupción prospere. Entonces, yo digo que si tú enfrentas las cosas, no importa quién sea, no importa el gobierno que sea, tú logras resolver el problema. Eso pasó ahí. En la época de Hipólito, ¿a cuántas personas de él sometió? Ya pasó de Balaguer. Hipólito, por ejemplo, ya llega Hipólito. Hipólito no está, Hipólito Mejía no está, siempre ha tenido una reputación de un hombre serio, ¿verdad? Podrá tener le podrán endilgar otro tipo de cosas, pero como, digamos, de ladrón no tiene fama. Entonces no tiene reputación de eso. Pero él sometió, por ejemplo, el Plan Renove, que era gente de él. Y sometió a un ahijado de él que lo encontraron con droga. Sí, lo soltó en banda y era cónsul. Eso. Allá en Víctor Tío, gracias. Allá era cónsul en Haití. Exacto. Y lo cogieron aquí, la DNCD lo cogió preso en la Obando con Máximo Gómez, su jipeta cargada de droga. Entonces, ¿qué ocurre? Que la DNCD naturalmente, oye, cónsul y sobrino y ahijado de Hipólito, déjame llamar, cuando llamo Hipólito, cumpla con su deber. Exacto. Pero antes de eso, en el gobierno de Leonel, ¿hubo corrupción o no hubo corrupción? Rampante. ¿Y a cuántos sometieron a esa época? A nadie. Lo sometió Hipólito, ¿verdad? Sí. Lo sometió Hipólito. Y bueno, después ganó de nuevo Leonel, y Leonel le pregunta, eso es político, eso es político. Entonces, luego viene el gobierno, todos los gobiernos de Leonel nunca se sometió a nadie, en los dos periodos no se sometió a nadie del gobierno, no hubo sometimiento por corrupción. Ahí no hubo corrupción. Ahí no hubo corrupción, y fue el gobierno más corrupto que ha habido. Y luego viene, pero déjame decirte que al principio, cuando ganó Leonel, al principio, o sea, recién inaugurado el gobierno nuevo de Leonel, yo llevaba un caso en la que había 2 ex procuradores metidos en el caso. Uno en Santiago y otro... No lo voy a decir, porque ya pasó. No, porque aquí tú puedes decir lo que tú quieras. No lo voy a decir. No, porque tú sabes, cuando un caso... ¿Tú te acuerdas que, con perdón, aquí había un colorista deportivo que tenía un programa que a mí me gustaba? No, tú sabes por qué no lo digo. Más Reynoso. No, yo por respeto a mis clientes. Porque bueno. Yo por eso no lo digo. Yo te dije que don Más Reynoso tenía un programa deportivo que se llamaba Amalgama de colores en la pelota. Entonces tenía un eslogan que decía: amalgama de colores en la pelota, tribuna libre abierta, toda manifestación deportiva. Y entonces yo digo que está un programa, una tribuna libre abierta, toda manifestación, lo que tú quieras. Si no hubiera personas involucradas, yo lo digo. Ok, dale para allá entonces. Pero habían 2 procuradores. Ahora, yo sí lo dije en un programa de televisión. Sí. Yo lo dije, fulano y fulano están metidos en el caso. Porque, mira cómo era el caso, qué bonito era el caso. Ellos hacían embargos a la fuerza, a la cañona. Y tú sabes quién era que iban, todos eran oficiales. Ahí no había un simple policía, todos oficiales. Y ya tú sabes, arrasaban con eso. Entonces yo me hice la denuncia en la Procuraduría. No me hacen caso, una reunión, me marean. Está bien. Fui a un medio televisivo bastante popular y lo denuncié. Le dije, fulano y fulano están metidos en eso. Y dijo uno que estaba ahí, el productor, entró al programa, o sea, salió detrás de la cámara, dijo, yo lo vi eso que estaba ahí, es verdad, solamente habían oficiales en ese embargo. Y eso se calmó. Realmente hubo una solución del caso, se solucionó. Es un caso de corrupción que tú lo denuncias, ¿verdad? Y se resuelve. Entonces, en la época en el gobierno pero ellos lo resolvieron, ¿sabes por qué? Porque todavía no estaban afincados en el poder. Si estaban afincados, no le hacen caso a eso. Pero tú recuerdas un caso de INAPA. ¿Tú recuerdas? Sí. ¿Cuál fue la actitud del presidente en ese caso? De Danilo Medina.
no de cualquier presidente, de Danilo Medina. Yo creo que lo destituyó, si no me equivoco. No, el primero le dijo, resuelvan eso. Si no resuelve eso, no quiero escándalo en mi gobierno. O sea, lo dijo de forma clara. Eso se resolvió también. Ese caso se resolvió. Ese caso también llegó a la prensa. Pero, ¿qué tú haces con un caso, por ejemplo, que la prensa con denuncia, por ejemplo, en las redes sociales? O sea, cuando tú denuncias un caso en las redes sociales, ¿qué tú estás denunciando? Posiblemente tú estás difamando. Posiblemente. ¿Entiendes? Ahora, si tú tienes un caso, si tú como lo que sea, como contador, como ingeniero, como abogado, como médico, como lo que sea, o como simple ciudadano, ante un hecho, tú tienes la prueba de lo que está sucediendo y tú responsablemente apoderas a una autoridad y la autoridad no te hace caso. Hay sin número, porque también a mí, soy abogado, no muchas veces al principio no me hacen caso. Ahora, si yo me amilano ahí en ese día, por ejemplo, yo tenía un cliente en ese proceso que estamos hablando, que nosotros duramos 3 años con ese caso. Y él me preguntaba, ¿cuándo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver. No sé cuándo, pero lo vamos a resolver. Y siempre me preguntaba lo mismo, no sé cuándo lo vamos a resolver. Claro. Hasta que llegó el momento, ¿cómo fue que se le puso la tapa al pomo? Que la persona el funcionario sustituye a otro funcionario, y en un contrato que estaba involucrado a mi cliente jamás lo llaman, y él pone a otra persona de una empresa que él era empleado. Entonces es una violación a la ley, porque tú como funcionario, tú no puedes hacer ningún tipo de acción donde tú te beneficies a alguien, a un amigo o a un familiar tuyo. Sí. O sea, pero tú tienes que articularlo. O sea, ahí vamos al asunto de ahora. Tú sabes la diferencia de esto que dijo Balaguer, de que va a dejar que la justicia actúe con los casos de corrupción. No dijo que va a poner a un procurador para eso. No. La justicia actúe. El procurador, el procurador el procurador es un abogado. Lo único que es un abogado del Estado. Sí. O sea, si tú me dices a mí que tú me pusiste a mí como abogado, tú pusiste un abogado simplemente. Ahora, si tú dices, yo confío en la justicia, yo voy a llevar este caso, yo lo voy a esperar que la justicia resuelva, decida. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso volvemos a lo mismo del asunto del fiscal independiente. O sea, eso no da ningún tipo de garantía de que los procesos se van a resolver. Pero tampoco aquí no puede haber un fiscal independiente. Un procurador independiente. Un procurador. Es que eso... Porque eso no hay que hacerlo de manera legal. No, pero como que tú digas, vuelvo y te pongo el mismo ejemplo, que tú digas, yo puse a Samuel Encarnación, que es un abogado independiente. Es lo mismo. Tú me pusiste a mí. Ahora tú... Decía el Negro Vera en esta semana, sí, que aquí no se puede poner un procurador independiente, que es una utopía. Eso no existe, eso es una utopía. Eso no existe, decía él. Pero que es el caso digamos, el mismo ejemplo, un abogado privado. Porque ¿qué es lo que es un procurador? Es un abogado público, un abogado de gran escala que trabaja para el Estado, con una estructura judicial, una estructura legal que tiene, y una mecánica para elaborar los casos y ese tipo de cosas. Entonces, pero esa es la diferencia de un abogado, incluso en algunos sitios, en algunos países le llaman a los abogados, a nosotros nos llaman procurador, porque uno lo que hace es procurar justicia. Sí. De ahí es donde viene el término. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de un procurador que instrumente los casos? Si tiene experiencia de instrumentar un caso, puede ser un buen procurador. Si tiene una estrategia, igual que un abogado cualquiera, usted tiene una estrategia de su caso. Un caso, ya yo trabajo para el Estado, o sea, el Estado me paga, yo soy procurador general de la República, el Estado es quien me paga, entonces yo tengo que hacer bien mi trabajo. Eso no tiene que ver nada con independencia. Ahora, la independencia, ¿quién es que se la garantiza? Es el presidente de la República, porque del único que él va a recibir órdenes
o que le va a parar, no sigue ese caso, síguelo, ya persiga a fulano, a tal cosa, lo dirige el presidente. Entonces no es él, no es él que es independiente o dependiente, es el presidente que lo respete. Si él hace bien el trabajo, el presidente lo respeta, no lo para nunca. Bueno, yo no tengo que ver con eso. Me llama, mira, el procurador me está molestando, no sé, ese hombre, mira, hizo un allanamiento, mandó a allanar la casa, o sea, consiguió una orden y está allanando aquí, dile que pare eso. No, yo no me meto en eso, él es libre para actuar. Es el presidente que tiene que garantizar la independencia de un procurador, y si el procurador no funciona, entonces tiene que poner otro. Eso es todo. O sea, eso sí, simplemente, ¿tú sabes cómo se llama eso? Demagogia. Porque otra cosa que te voy a decir, ¿tú te crees que yo vi eso que tú dijiste del presidente, el discurso del presidente? Voy a caminar tranquilo por la calle. Sí. A mí me gustó mucho eso. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque en verdad, tú vas a andar en la calle pensando que te van a meter preso. Tú no puedes vivir una zozobra de ese tipo. Hagan lo que ustedes dé su gana, caballero. Yo quiero ir al supermercado y que la gente me diga, muy bien que lo hizo. Lo único que me sentí mal fue que él mismo que tiene que defender su gobierno, no sus compañeros, sus ministros. Todos se callaron, todos están callados. Parece que tienen vergüenza. O casualmente, o en el día de hoy, Peralta hizo una defensa grande del gobierno. No, porque Peralta siempre lo ha hecho. Sí, Peralta sí. Peralta siempre lo ha hecho, pero yo me refiero a los otros ministros. O sea, todos tú lo ves como que se metieron la lengua, tú sabes dónde. O sea, es extraño. Así es. ¿Me entiendes? O sea... No, y el mismo PLD nunca se defendió tampoco. El PLD le pasó como cuando se rompe una pared, un pedazo. Cae un pedazo, o sea, se dividió así, cae un pedazo y luego están las excisiones que están puestas, pero no funciona, no sirve. Pero tú le haces así y se cae. Sí. ¿Entiendes? Así es. O sea, es algo penoso, realmente. Muy penoso, muy penoso. Eso es la realidad, sí. Bueno, pero vamos a ver qué ocurre a partir de este domingo. Luis tiene una gran tarea por delante, porque el pueblo dominicano le está exigiendo más a él que a Danilo cuando subió por primera vez. Es malo eso. Y eso es malo. Sí. ¿Tú sabes que he encontrado malo? Perdón que te interrumpa, Samuel. Tú sabes que él no ha designado al procurador porque es tanta la presión que tiene la sociedad que él no encuentra qué hacer, no sabe lo que va a hacer ahora mismo. Él no sabe. Debería saber. Pero fíjate algo también, otra cosa preocupante de eso. ¿Quién debió garantizar, que tú hablaste ahorita, quién debió garantizar que Danilo Medina estuviera ahí? Era él. O sea, fíjate, yo me atrevo a decir que Luis Abinader es un candidato, pero no es un líder. No es un líder. O sea, él no tiene control sobre sus seguidores. ¿Cómo va a ser? Fíjate los casos, mira. Te mencioné el de Balaguer. Dijo, no voy a hacer ningún tipo de reproche al gobierno saliente. Señor, usted está en un lugar, usted no ganó una revolución, usted no ganó una guerra, usted salió airoso de un proceso electoral, de un proceso democrático. O sea, ya después, fíjate lo que hizo también Leonel Fernández. Dijo, ya esto terminó, ya la contienda terminó. O sea, es un mensaje que le estoy mandando a las masas de que esté tranquila ya, no le hablen mal al vencido. No tienen que ya hablar del vencido. No, pero Luis no ha hecho eso. No, entonces, otro te digo, cuando Danilo ganó, dijo, Hipólito Mejía es un gran contendor. Caballero, el día que el adversario reconoció la victoria tuya, ya simplemente te regaló un laurel. Mira, ya esto se acabó. Yo te reconozco que tú ganaste. Entonces, tú no puedes ser tan mezquino porque eso te daña, esa mezquindad te hace daño a ti, no es al otro, es a ti. Porque es que hay una tradición de que te ponen la banda. Sé feliz con que te pongan la banda para que esa actividad luzca como ha sido siempre. Esa actitud de Danilo Medina, yo la veo completamente plausible. Si hubiese sido yo,
Yo tampoco voy, caballero. Porque usted me está diciendo a mí, ladrón, y que sé o qué, que en la calle, y todo eso. Todavía se lo siguen diciendo. Y se lo siguen diciendo, y le dicen corrupto y que sé o qué. Entonces usted no me necesita ahí. Claro que no. Yo voy a deslucir. Yo hubiese hecho lo mismo. También. Yo hago eso que tú dijiste, que lo manden por un motoconcho. Con un motoconcho. Ah, tú lo viste por Yo lo vi, con un motoconcho. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque es que, yo te digo, la gente subestima a Danilo Medina. Danilo Medina está en la política, yo creo que desde que se le dieron los dientes. Sí, así es, así es. ¿Entiendes? Y es un hombre que aparte de que es sumamente inteligente, es un tipo valiente, es un hombre valiente. Además es un hombre que se retira con cierto poder también, porque además se convierte ahora, ya a partir del domingo, se convierte en el jefe de la oposición. En el jefe real. O sea que tiene cierto poder también. Eso Tiene, Luis tiene que entenderlo. Algo que no me ha gustado de Luis es ese intento de asesinato al presidente Medina. Y Luis no se ha pronunciado. Pero que ese muchacho para mí no es normal tampoco. No, ese muchacho no es normal, es un sinvergüenza. No, yo creo que es normal, es lo que es un sinvergüenza. Eso no, como yo siempre lo he visto como una persona anormal. Sí, sí, yo también. Da pena, porque da vergüenza que sea hijo de ese hombre. O sea, que ese hombre haya de un hijo, ¿cómo así que se dice? Un hijo así. Me refiero a Claudio Camaño Grullón, sí, que es un héroe nacional. Sí. Pero el hijo salió un sinvergüenza, un tipo se reúne con Ramfi, con lo que menos sirve. Y está ligado a lo que menos sirve de la República Dominicana. Y le estamos dando publicidad a ese tipo. Le estamos dando publicidad. Sí, a mí no me gusta hablar de eso. No es necesario. Porque le estamos dando publicidad. Sí, no es necesario porque realmente sí, eso no tiene importancia. No la tiene. Ahora, y yo creo que tampoco él es seguidor de Luis Abinader. No, él es de Alianza País, una vaina que hay por ahí, no sé de quién es. De Guillermo Moreno es. Ah, bueno, de Guillermo Moreno. Sí, creo que de Alianza País, yo no sé bien. La cuestión es que tampoco Luis propició la situación para que el presidente Medina se quedara a escuchar el discurso. No. Pero eso no le quita que Luis sea el presidente constitucional por 4 años. Sí. Ahora, él va a tener que saber sortear la situación porque hay mucha presión. Yo he escuchado varios audios de, por ejemplo, pero ninguno dicen quiénes son. Hay un tipo ahí que dice en un audio que a Luis que se recuerde que esos votos son prestados, que esos votos fue la sociedad dominicana, principalmente la clase media, que votó por él, porque estaban cansados de la corrupción. Y que eso mismo, lo que le ocurrió al presidente Medina, le puede ocurrir a él, si él no hace las transformaciones que tiene que hacer, y si no él no mete a quien tiene que meter preso. O sea, le están presionando a Luis para que Luis meta a Danilo preso, a José Ramón preso, otra cosa, a Montalvo preso, a un grupo de gente. Tú sabes que todo lo que dice eso a mí me hace reír, porque es que la gente no sabe cómo es que se instrumenta un proceso penal. Todo el que habla así, pero a mí lo que me sorprende es que habiendo tantos abogados, nadie le dice, pero tráeme el expediente que tú tienes para ver cómo es que se va a meter esa persona presa. ¿Cómo lo vamos a instrumentar? Exacto, tráeme la prueba, porque, perfecto, ahí debe haber muchos ladrones en el gobierno, sí, en el gobierno, este gobierno que pasó. Claro. Porque te digo, deben haberlo. Sí, en el mundo entero, también eso fue una cuestión admirable que yo vi de Balaguer, que dice, el problema de la corrupción no es un asunto del pueblo dominicano, es un problema humano. O sea, es un problema, es una lacra de la democracia. Eso no lo tenemos nosotros aquí solamente, eso puede estar en Alemania, puede estar en cualquier país del mundo, y realmente es así. Ahora, hay países que es menos, sí, hay menos corrupción que en otros. Claro. Por ejemplo, en Alemania difícilmente pero encuentra casos. En Suiza, en Suecia. Tú vas a encontrar casos. Claro. O sea, van a ser drásticos porque todo el mundo se arriesga. O sea, el que va a delinquir se arriesga a lo que sea y lo hace. No importa dónde esté. Pero tú te fijas, incluso en casos que son muy ostensibles, o sea, la riqueza de alguien, que tú lo ves que estaba, como decimos aquí, estaba roto completamente en un momento, y tú lo ves después que anda en vehículos, tiene muchos vehículos, tiene casa, tiene una situación económica injustificable. Pero está bien, esa es la primera signo de sospecha.
pero eso no es definitivo. No. Es como en Estados Unidos, que en cualquier país del mundo desarrollado, que ven una persona que ha progresado mucho económicamente y llama la atención y lo ponen en investigación. Claro. Pero no lo agarran preso de una vez, ni le dicen que es un ladrón ni nada de eso. No, claro. O sea, nosotros tenemos aquí que aprender a pensar y aprender a conducirnos. O sea, esto, si aspiramos a que esto sea institucional, pero el primero que debe decirlo es el político. Y debe ser sincero. Yo creo que ahí es donde va a estar el problema de Luis Abinader. Si no llega un momento, por ejemplo, hay que esperar el discurso, ¿qué él va a decir? Claro. Él puede garantizar que en su gobierno no va a haber corrupción. Eso está perfecto. Él lo va a decir. Sí, eso está bajo su control y eso realmente es creíble. Ahora, de que tú vas a meter preso a una persona, porque mira que ahí tú llegas a lo que es la ley. No es lo mismo que yo esté aquí, este celular es tuyo, y yo venga y me lo lleve. ¿Entiendes? Ahí es un asunto infraganti. Claro. Pero después que esos funcionarios se vayan, ninguno va a cometer delitos infragantes. No. Ninguno. No hay flagrancia ahí. No. O sea, no lo puede agarrar preso de inmediato. Hay que abrir un proceso. Hay que abrir un proceso. Entonces tú tienes que garantizarte de jueces que te van a meter esa gente presa. Eso no es tan complicado. Porque hay un libro de un juez argentino que se llama Estructuras Judiciales, donde él dice que los jueces no son amigos de los políticos, ellos son amigos del poder. O sea, ya estos se van, quienes van a tener el poder son nosotros. O sea que tampoco tú puedes confiar en que estos te van a solucionar nada. Esto a lo que se van. Antes de que nos vayamos, yo quiero coger unos segundos. Sí, como no, dale. Mira, es para darle el pésame a unos dos familiares míos que fallecieron cercanamente, muy doloroso eso, que fue la señora Eugenia María Pérez Pinales y Sara Agramonte de los Santos. La primera era tía mía, le decíamos Negra. La Negra era la mamá es la mamá, nunca ese vínculo se desaparece. Ajá, no. De Anulfo Mateo Pérez, el doctor Anulfo Mateo Pérez, un psiquiatra muy conocido. Sí, lo he oído mencionar. Correcto, el dueño del... Y creo que lo he entrevistado. Sí, él era dirigente del PSD, una persona muy... Y él es el dueño del periódico Barriga Verde, que es uno de los primeros periódicos digitales muy exitosos, incluso se replicaba noticias. Exacto, de San Juan de la Maguana. Se replicaba noticias de él en los medios escritos. Sí. Ha tenido muy buena reputación. Yo lamento mucho eso, porque también ella era una mujer increíble, muy cariñosa siempre. En mi infancia tengo recuerdos muy grandes de ella. Ella estaba mayor ya, estaba... ¿No fue de COVID? No, ninguno murió de COVID. La otra fue Sara, que era Sara Agramonte de los Santos. Ella era hermana de Carlos Augusto Agramonte de los Santos, que fue vicerrector de la UAS, y es escritor. Sí. Aparte, muchos hermanos, o sea, gente buena que realmente uno siente mucho, porque ella era... Nadie debe morir, todo lo que uno quiere, uno no quiere que le duele que muera. Claro. Pero ella era más joven y le detectaron una enfermedad y murió muy rápido, se la detectaron y murió a los pocos días, qué sé yo, 2 o 3 días, ¿no? Sí. Fue algo muy triste. Cuando se la detectaron ya estaba muy avanzada. Ya muy avanzada, entonces lamento mucho, y lo que también lamento que en estos tiempos las personas mueren y uno tiene que... Uno no puede ir. Tiene que mandarle los mensajes, pero quería manifestar eso. Y bueno, te lo agradezco mucho. No, tú sabes que este programa es tuyo. Nosotros también nos unimos al dolor que embarga a tu familia. Gracias. Y de paso vamos a pedirle a Dios también que lo acoja en su santo seno, y también que le dé la salud a los amigos periodistas Héctor Capellán y Tony Pina, con quien conversé en la mañana de hoy. Ambos están aquejados de COVID.
Tony Pina tiene ya varios días aquejado de COVID, que le diagnosticaron COVID, tiene mucha fiebre, nos decía en la mañana de hoy, tiene mucha tos, está aislado y Capellán hace días que está ingresado en un centro de salud. Esperamos también que Dios tenga compasión de ellos y le devuelva su salud. A todos ustedes, amables televidentes, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros en este viernes lluvioso. Recordándoles que este espacio lo pueden sintonizar a las 9 de esta noche, a las 7 de la mañana a través de este canal 74 de Claro, de Telecable Dominicano, de Win en el 207, de nuestra plataforma digital, en nuestra página web www.gdm.do. También lo pueden sintonizar a través del internet en Dominican Channels, una empresa de televisión satelital, también estamos ahí, y a través de Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano a las 12 del mediodía de este sábado. Gracias a todos ustedes, gracias a Dios Todopoderoso y gracias a Samuel. Bueno, gracias a Samuel no, porque ya Samuel es parte de este programa. Así que muchísimas gracias, amable televidente.